Hola, mi nombre es Cheryl Beck y hoy quiero compartir públicamente mi historia de vida. Nací en una familia que, hoy en día, la gente llama Illuminati. Nací dentro de este contexto. El requisito para nacer en este tipo de secta es asistir a una iglesia cristiana. Entonces, a los 2 años, nos unimos a una iglesia cristiana. Fue cuando escuché sobre el Evangelio de Jesús y me bauticé por aspersión. Cuando escuché sobre el Evangelio de Jesús, ya a los 2 años, ya había sido violada. Me sentía inútil, según mi papá. Entonces, cuando escuché que Jesús me amaba, que Él murió por mí, y que había un lugar llamado cielo, donde mi sufrimiento terminaría y podría estar con Jesús, me enamoré de Él. A los 2 años Él pasó a ser mío, y eso duró hasta hoy. A medida que la violencia se intensificaba, comenzando a los 2 años, con torturas y el intento de dividir mi mente en diferentes personalidades alteradas, Jesús nunca me dejó. Él estuvo conmigo en todo, y por su gracia sobreviví. No debería haber sobrevivido. Me consideraron una niña desechable. El peor abuso que podían hacerme sucedió. Si moría, no sería problema. Simplemente lo ocultarían como hicieron con todas las demás muertes. Pero Jesús dijo que mi vida valía la de Él. Incluso cuando me llevaban hasta el punto de casi morir, aun cuando era muy pequeña, volaba con ángeles, salía de mi cuerpo, volaba sobre los árboles, las casas, sobre el océano, y luego regresaba. Lo maravilloso que Jesús puso en los niños y en todas las personas es la capacidad de disociarse del dolor. Puedes sentir el golpe inicial, pero luego te disocias, te desconectas del dolor y la tortura, aunque tu cuerpo esté respondiendo. Es casi como una experiencia fuera del cuerpo, como si estuvieras observando desde un escondite en la pared, viendo a un montón de personas allá, pero tú estás seguro, escondido en la pared. Y es así como, en la brillante sabiduría de Dios, Él creó nuestros cerebros para lidiar con situaciones abrumadoras de las cuales no podemos escapar. Tuve muchas experiencias y me familiaricé con la sensación de morir, en el sentido de que no sentía ningún dolor al morir, lo cual es bíblico. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No había dolor. Me recogía en el centro de mi ser, alejándome de las extremidades de mi cuerpo, y entonces salía, volaba con los ángeles y estaba segura de esta manera. Estaba muy familiarizada con este tipo de experiencia cuando aún era niña. Ellos controlaban toda la iglesia. El consejo de ancianos estaba compuesto por la propia familia, y los pastores de esa iglesia eran sumisos al consejo de ancianos. Solo elegían pastores que pudieran manipular o chantajear, o que fueran parte de la familia luciferiana. Entonces, teníamos escuela dominical por la mañana y luego iglesia. Durante el receso, íbamos a la playa, pero cuando caía la noche, había la escuela satánica. Lo que hacían, ya que formaban parte de la iglesia, era tomar la lección de la escuela dominical que habíamos aprendido y llevarnos al rancho donde realizaban los rituales. Allí, nos torturaban para hacernos rechazar a Jesús y todo lo que habíamos aprendido. Podrías decir que tenía un deseo de morir, pero en realidad era más un deseo de estar con Jesús. No me importaba lo que me hicieran. Como yo era desechable, ya estaba acostumbrada a muchas agresiones terribles. Entonces, no había forma de que renunciara a Jesús. No importaba lo que me hicieran, jamás renunciaría a Jesús. Podían hacer lo que quisieran. Para mí era como si simplemente muriera y fuera al cielo. Estaba en un punto, tal vez con la mente de niña, en que pensaba que eso podría ser mejor, porque yo tenía esa realidad, no solo la esperanza, sino la realidad de Jesús, que estaba conmigo de manera íntima, y vivía esas experiencias con Él de una manera que solo un niño podría vivir. Recuerdo cuando Jesús estaba recibiendo a los niños, y los discípulos intentaron alejarlos, y Él dijo: «Dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos». Él estaba tan íntimamente conmigo en ese momento. Pero al mismo tiempo, existía esta dinámica de una fachada de iglesia cristiana que, en realidad, no era más que una iglesia satánica. Y por cierto,
Hay muchas mujeres que han pasado por situaciones similares. Muchas que también fueron afectadas por cultos satánicos. Esto aún sucede hoy. Es una realidad. No voy a decir que es una epidemia, pero ocurre con frecuencia. Y en realidad puede estar sucediendo en un lugar local, como este, que quedaba cerca del océano. Un lugar que era un destino turístico deseado, un paraíso. Me siento tan bendecida. Creo que Dios usó el océano y el agua salada para sanar algunas de mis heridas. Sé que hubo muchos milagros, porque ninguno de mis huesos rotos fue tratado. Nada fue tratado, nada fue examinado. Cuando me quejaba de mis dolores, mis padres llamaban al médico del culto, el pediatra del culto, para que me atendiera. Cuando tenía 7 años me desperté y mi cuello estaba muy rígido. Si lo movía un poco, gritaba y sentía náuseas. Entonces, mi mamá llamó al médico, quien dijo que probablemente solo era una distensión, que me diera una aspirina infantil y me mandara a la escuela. Así que fui a la escuela con el suéter bien apretado alrededor del cuello, para que no se moviera. Nadie cuestionó por qué una niña tenía el suéter amarrado de esa forma en el cuello, pero cuando llegó la hora del almuerzo, cuando traté de subir a la mesa de picnic para comer, lo que pasó con mi cuello fue que entró en un dolor extremo y me desmayé. Claro, esto fue antes de que existieran los paramédicos, así que mi mamá vino, me levantó y me llevó a casa, volviendo a llamar al médico. Él dijo: «Bueno, puedo darle un poco de codeína. Es una niña hipocondríaca, dramática, le gusta la atención, así que le puedo dar eso». Mi mamá dijo que no, porque la alergia a la codeína es algo que corre en nuestra familia, y ella misma tenía esa alergia. Entonces, dijo que no, y me dio aspirina infantil. Lo que sucedió fue que tenía fracturas en las vértebras C4 y C5 de mi columna cervical, lo que causó radiculopatía, es decir, daño en los nervios que llegaban hasta mi brazo izquierdo. Tenía el cuello roto. Dios mío, tenía el cuello roto y simplemente lo ignoraron. Ese médico que atendía a los niños debería haber sido reportado como violencia infantil. Debería haber sido retirada de allí, pero ese médico formaba parte del culto. Ese médico era uno de los médicos del proyecto Paperclip, nazi. Yo lo llamaba Doctor Calvo. Necesitábamos hablar en alemán con los ancianos como si fuera el Kaiser, y el Kaiser no era el jefe de la familia, sino la propia familia. Él había sido traído como parte del proyecto de médicos nazis y también era el sumo sacerdote. Por eso nos llevaban específicamente con él, para que nada fuera examinado con rayos X o tratado de forma adecuada. Siempre cubría todo. Yo era la niña desechable. Tenía 2 hermanos que no pasaban por las mismas agresiones que yo. También fui traficada entre las diferentes familias del culto. Entonces, él cubría todo. Eso es una forma de nazismo, o probablemente el mismo espíritu demoníaco que formó el régimen nazi, antes y durante el Segundo Gran Conflicto Mundial, como la Waffen-SS, que seguía creencias ocultistas. Trajeron a Mangala a Sudamérica y luego a los Estados Unidos. Él fue uno de mis agresores. Mi familia era una familia nazi estadounidense, en realidad, la familia de mi papá. Mi mamá no era conforme, pero fue drogada y hipnotizada para no percatarse de lo graves que eran nuestras lesiones, cosas así, y solo llamaba al único médico. Había otros médicos en el consultorio, pero solo podíamos ser atendidos por él. Entonces, había una gran decepción demoníaca pasando allí. Eran prácticas demoníacas, sin duda. Mi mamá fue engañada, lavada cerebralmente, pero mi papá, él era una persona de alta posición dentro del culto. Había algo sobre eso que todavía no entiendo hasta el día de hoy, algo que lo hacía tan importante. Creo que podría ser descendiente de Adolf H. No estoy segura, pero había algo específico sobre quién era que lo hacía importante, antes incluso de convertirse en el sumo sacerdote. Lo adoraban prácticamente, era casi como un dios para ellos. El culto del que hablo es muy conocido. Aún sigue operando hoy, en un lugar no muy distante. Es un lugar que pensarías que ya debería haber sido cerrado. Debería haber sido cerrado por prácticas de asesinato y tortura. Esto involucra la explotación de niños y otras situaciones, pero sigue operando hoy en día. Pensarías que esto es algo que verías en una película de terror, pero no,
es real. Y esperamos que esto haya terminado hoy en día, cuando estamos más conscientes de estas cosas y tenemos, por ejemplo, padres de acogida de emergencia. Entonces he visto casos de violencia sucediendo, pero esto plantea la pregunta de cómo algo así aún puede seguir ocurriendo, y parece que estas organizaciones han logrado influir en autoridades, médicos, entre otros, para evitar el juicio y la acusación. Sí, todo el departamento de policía estaba involucrado. Muchos oficiales de la ciudad en la que mi papá trabajaba estaban involucrados. Había organizaciones involucradas en actividades ilegales, y varios grupos estaban operando al mismo tiempo. Mi papá estaba personalmente involucrado en algunas de esas actividades, al igual que otras personas que formaban parte de esas organizaciones. También hubo un programa gubernamental en el que mi papá nos metió, que involucraba experimentos sin nuestro consentimiento. Nuevamente, yo era tratada como una persona sin valor, y creían que podían hacer experimentos sin importar las consecuencias. Sí, y nuevamente, porque estamos cerca de donde esto ocurrió, y lamentablemente todavía ocurre, también estamos asociados con un ministerio que ayuda a algunas de esas familias y niños que han sufrido violencia. Así que firmamos esa asociación con el ministerio en la zona. Pero de nuevo, es algo en lo que pensarías que habría alguna forma de terminar con eso, y ya nos hemos acercado a algunas autoridades al respecto, pero sigue pasando, y hay una cobertura para eso que ya lleva demasiado tiempo. La franja de edad generalmente objetivo de estas personas es de 4 a 10 años. Después de esa edad, entre los 10 y 11 años, me vi obligada a pasar por un proceso que tenía como objetivo prepararme para tener un hijo, con la finalidad de ayudar a mi padre a alcanzar una posición más alta dentro del grupo. Mi madre no podía tener hijos varones, y por eso fui elegida para generar un hijo que lo ayudaría a lograr esa posición. A los 12 años, tuve a mi primer bebé, una niña, y ella fue arrebatada de mis brazos. Se reían y decían, «Dile adiós a ella». Fue un parto en casa. Me había casado con un niño de 13 años dentro del culto para tener un hijo, y entonces tuve a la niña. Por lo que escuché, los padres del joven deberían adoptarla y mantenerla. Yo estaba en la puerta. Alguien estaba detrás de mí, y el joven estaba sosteniendo a la bebé. Dijeron, «Dile adiós a ella, su nombre es Amy». Comencé a gritar y a luchar contra la persona detrás de mí, y el siguiente sentimiento que tuve fue una aguja hipodérmica en mi brazo y, después, oscuridad. Investigué y traté de encontrarla. Encontré a la familia y confronté al joven. Él juró que nunca me conoció y todo lo demás. Nunca logré encontrarla. Y, claro, los registros de nacimiento pudieron haber sido falsificados, ya que ella nació prematura, y el mismo médico llegó a la casa. Entonces, todo fue encubierto. Pero Dios me aseguró que ella está salva y estará en el cielo cuando yo llegue allí. A los 15 años, estuve embarazada nuevamente. Esta vez, pude llevar el embarazo hasta el final. Sentía los dolores de parto, pero no sabía que estaba embarazada. El control mental es tan profundo, con diferentes personalidades alternadas y muros amnésicos entre ellas, que no te das cuenta de que estás embarazada. Yo era una niña callada, con mutismo selectivo, no confiaba en nadie. Toda la ciudad estaba involucrada, así que no confiaba en la gente. Estaba ganando peso, pero ya había ganado peso antes, y en mi primer embarazo también. Solo era una niña introvertida y gorda. Nadie pensaba que estuviera saliendo con alguien o que pudiera estar embarazada. Simplemente no era algo que la gente pensara. De todas formas, hacía cosas subconscientemente, como escribir nombres de bebés repetidamente. No sabía por qué estaba obsesionada con escribir nombres de bebés. El daño del tráfico había causado una interrupción en mi ciclo menstrual. Aún lo tenía de vez en cuando, pero no era normal, considerando el daño que ya había sufrido, así que no lo sabía. Indujeron el parto en el consultorio médico, en medio de la noche, en el equinoccio de otoño. Y asombrosamente tuve un niño. Fue un parto muy complicado. Trataron de hacerme una anestesia epidural, pero no era un médico, era una persona que no era anestesista, así que fue un horror en mi espalda. Después el bebé nació y la sala estalló en aplausos. Mi papá estaba allí,
y su equipo estaba allí en las sillas, porque era un niño. Inmediatamente, comenzaron a planear su muerte. Estaba escuchando todo eso mientras aún estaba en la camilla donde di a luz. Comencé a gritar y a tratar de levantarme, y mi papá volvió hacia mí y dijo el código hipnótico que haría que esa personalidad se apagara, y entonces todo volvió a ponerse negro. En los 3 meses siguientes, él se convirtió en mi mejor amigo. Mi papá siempre me odiaba, nunca tuvo nada que ver conmigo, y de repente se convirtió en mi mejor amigo. Se sentaba en el sofá y hablaba conmigo sobre su vida. Llegué a un punto en el que pensé, ¿será que él puede ser humano? ¿Existe una persona real dentro de él? Pero todo lo que él quería era monitorearme para asegurar que no recordara que había tenido al bebé. Llevaban al bebé a la casa del médico, que tenía una conocida casa de adopción para bebés, y fue allí donde vivió durante 3 meses. Y planearon el sacrificio para la víspera de Navidad, a medianoche. Claro, yo no sabía de los planes, pues me borraron de la memoria. Mi abuela paterna viajó desde el Medio Oeste para estar allí. Era la víspera de Navidad de 1976. El ritual fue al aire libre y adoraban al dios Cronos. Eso no tenía nada que ver con Jesús ni con nada más. Estaban sacrificando para el dios Cronos y para Lucifer. Me tomaron y me pusieron en una posición muy cruel, de una forma vil, y me mantuvieron los ojos abiertos. Yo tenía el cabello largo, y el hombre detrás de mí enrolló el cabello alrededor, así que tuve que ver lo que le sucedió a mi bebé. Gracias a Dios, fue rápido para él. La parte más difícil para mí fueron los 3 meses que vivió. ¿Acaso sintió amor? ¿Se sintió cuidado? Eso me consumía, pero, de todas formas, fue sacrificado. Hubo cosas con mi papá y la sangre, cosas de las que no entraré en detalles. Pero sabemos que estos adoradores satánicos beben sangre, practican canibalismo y hacen otras cosas de ese tipo. Eso fue lo que sucedió con mi hijo. Luego, cuando ellos fueron a tener la orgía, que siempre sucede después de cada ritual, las niñas también son violadas en ese momento. Me arrastraron hasta la hoguera y me marcaron con un pentagrama. Recuerdo haberme arrastrado hasta el altar, intentando levantarme y ver qué había sobre el altar. No quedaba nada de mi bebé, solo 2 pies perfectos. Normalmente, hacen joyas con huesos y otras partes. En fin, fue el final de eso. Elegí convertirme en la mamá muerta, porque no podía vivir con eso, así que elegí morir. Pero claro, esa personalidad entró en un sueño profundo y no recordó nada. Eso hizo que mi papá ascendiera en la jerarquía. ¿Cómo puede ser posible esto? Pues, ¿cómo puede alguien ser capaz de hacer algo así? No hay palabras para describir la naturaleza demoníaca, la horrible corrupción de una persona capaz de cometer tal atrocidad. Cuando estaba en terapia y recordando todo esto, durante mucho tiempo estuvo completamente bloqueado de mi conciencia, hasta que los recuerdos comenzaron a regresar con fuerza, a los 33 años. Sí, Jesús estaba allí. Él sacó a Samuel de ese cuerpo antes de que lo lastimaran. Él había creado mi cerebro de una manera que me permitía lidiar con todo eso y salir de ello durante mi vida diaria. Nos unimos a las iglesias caseras que surgieron durante el movimiento de Jesús en el sur de California. Mi papá tuvo que ir a una institución psiquiátrica, privada, por supuesto, para ser reprogramado, porque la programación comenzó a fallar cuando tenía 6 años. Así que él fue al hospital, y salimos de esa iglesia y fuimos a iglesias caseras, donde nos introdujeron al Evangelio completo de Jesucristo y a los dones del Espíritu Santo. Eso fue maravilloso para mí. La gente estaba siendo liberada de las drogas y de la calle, y me dijeron que fuera a jugar a la sala de niños, pero no quería. Solo necesitaba más de Jesús, necesitaba esa fuerza, necesitaba más. Quería aprender las Escrituras. Ya había leído la Biblia algunas veces, y las Escrituras simplemente saltaban hacia mí. Fui bautizada en el Espíritu Santo cuando tenía 8 años, antes de que mi papá regresara del hospital psiquiátrico. Después de eso, tuvieron problemas conmigo durante los rituales. Necesitaban atarme, silenciarme y arrastrarme lejos del círculo del ritual. Una vez, desperté mientras estaban invocando a los demonios.
salí del trance, y eso solo fue posible por Jesús. Me levanté y los reprendí en el nombre de Jesús, por el poder de su sangre, y los adultos quedaron paralizados, como si fueran maniquíes. Desperté a todos los demás niños que estaban en trance y corrimos para escondernos cerca de nuestros autos, porque estábamos en un bosque y no sabíamos dónde estábamos. Vimos a los demonios salir del círculo ritual y golpear a esas personas hasta dejarlas inconscientes. Golpearon a las personas y no pudimos regresar a casa en medio de la noche, como debimos haber hecho. Llegamos a casa cuando los adultos ya estaban tan heridos. Desde ese día, yo solo era un premio después del ritual, mantenida alejada del círculo, porque Jesús en mí era muy poderoso. Ellos quedaron paralizados, y eso no debería haber sucedido. La programación de ellos debía ser infalible. En el satanismo, si cometes un pequeño error durante un ritual, serás severamente castigado. Así que, sí, temían que eso volviera a suceder. Por eso, me mantuvieron lejos de los círculos ritualísticos. Incluso cuando mi hijo fue sacrificado, yo estaba bien alejada, porque el poder del Espíritu Santo estaba dentro de mí. Cuando mi papá alcanzó su posición en la jerarquía, me dejaron en paz, porque se sentían incómodos conmigo, ya que yo era fuerte en Cristo. Nuestra vida en casa también era muy interesante, porque mi papá estaba endemoniado. Teníamos figuras sombrías caminando por la casa todo el tiempo, voces y cosas por el estilo, y yo sabía cómo reprenderlas para poder dormir bien. Pensábamos que tal vez era una casa embrujada, pero siempre que mi papá estaba en casa, los demonios aparecían. Una vez, él intentó golpear a mi mamá, pero un ángel sujetó su brazo, y él se quedó gritando y llorando en el suelo, siendo sujetado por una fuerza invisible. Todo esto terminó cuando mi mamá decidió divorciarse de él. Después del sacrificio, él quedó completamente poseído por demonios y no se arrepintió de nada de lo que hizo, con sustancias y alcohol. Dejó de ir a la iglesia, comenzó a beber por la mañana y por la tarde regresaba a casa y nos golpeaba. Se volvió muy violento. Entonces, mi mamá se divorció de él y yo no tuve más contacto con él después de eso. Lo que pasó fue que, tan pronto como eso ocurrió, mi querido papá volvió a rechazarme y me trató muy mal. Después del divorcio, él se mudó a un departamento, pero yo aún tenía que llevar a mi hermanita a verlo. Una vez, cuando fui a buscarla, intentó matarme. Me agarró, me puso en un golpe de estrangulamiento y dijo que las voces le decían que me matara. Yo tenía 16 años en ese entonces, ya manejaba y también era salvavidas. Sabíamos cómo salir de un golpe de estrangulamiento en el agua, así que usé la misma técnica para liberarme. Lo empujé hacia atrás, le pedí a mi hermana que corriera y corrimos hacia el coche y logramos escapar. Esa fue la última vez que nos vimos con él. Cuando tenía 18 años, vendimos todo lo que teníamos, mi mamá y nosotras 3 hijas. Compramos una casa rodante y nos fuimos hacia el interior de Estados Unidos, desapareciendo. Eso ocurrió en 1979, cuando me gradué de la preparatoria. A lo largo de todo esto, no sabíamos que estábamos en un culto. El lavado de cerebro y el control mental eran tan profundos. Tuvimos una vida familiar disfuncional. Mi papá bebía, tomaba medicamentos psiquiátricos, y ningún amigo podía venir a nuestra casa. No había nada normal en nuestra vida, y mi mamá se comportaba como una esposa Stepford, siempre ocupada con la cocina, la limpieza y los trabajos domésticos. No sabíamos lo que nos pasaba durante la noche, ni por qué. A veces, desaparecían 3 días, o, después de un fin de semana, yo volvía a la escuela sin recordar dónde estaba mi casillero, o la combinación de este. Me convertí en una broma en la escuela durante los primeros 2 años, porque siempre tenía que volver a la oficina de la escuela para averiguar el número de mi casillero y dónde estaba, y dónde se llevaban a cabo mis clases, porque ellos usaban sustancias para borrar nuestra memoria, y luego choques eléctricos para borrar aún más la memoria de lo que había sucedido durante el fin de semana. Usaban escopolamina, que es una sustancia inyectable y un tranquilizante para animales. Usaban sedantes hipnóticos para hacer la programación, y todo terminaba siempre con una gran descarga eléctrica. Quiero enfatizar para todos
que puedo confirmar que este culto no solo existió, sino que todavía existe hoy. Aún está activo en sus prácticas. En fin, tan pronto como los recuerdos empezaron a regresar, busqué un terapeuta cristiano con doctorado. Durante 3 años fui curada y pude integrar esos recuerdos. Cuando estaba recordando todo, escribí todo, nombres, fechas, lugares, y lo envié al departamento del sheriff y a otras personas que estaban combatiendo estos círculos luciferinos en todo Estados Unidos, porque la seguridad está en los números, especialmente antes de Internet. Entonces, envié cartas con la misma información a varios lugares como una forma de seguridad. Asignaron a un detective para hablar conmigo y seguir escuchando mi historia. Quería probarme a mí misma que no me estaba volviendo loca, así que regresé al estado donde crecí y regresé a la zona, porque estaba recordando los rituales que sucedían en lugares en los que nunca había estado antes, lugares que nunca había visto por dentro. Lo que encontré al entrar en esos lugares fue que mis sueños coloridos, que tenía cuando era niña, eran en realidad recuerdos, porque allí estaba la iglesia, allí estaba el escenario del bosque, y allí estaban las otras cosas justo frente a mí. Me encontraba corriendo antes de registrar lo que estaba viendo. Dijeron que no había pruebas suficientes para iniciar una investigación oficial sobre lo que estaba sucediendo. Fue muy malo. Me sentí fatal, porque la misma iglesia en la que fui criada tenía, en ese entonces, un centro de cuidado infantil. Ahora, al mismo tiempo, mi hermana continuó viviendo en el Medio Oeste, y mi papá nos siguió 18 meses después de que nos fuimos. Tenía 20 años y decidí salir por mi cuenta. No me quedé en el Medio Oeste, y él se mudó allí, que era de donde mi mamá y él venían antes de mudarse a la costa oeste. Entonces, se reestableció en la jerarquía de la familia y comenzó de nuevo allí. Empezaron a ser víctimas de invasiones en sus casas, los estaban drogando, violando e incluso grababan videos. Estaba aquí, recuperándome, y me puse en contacto con un líder de un culto que en ese entonces tenía vínculos con el FBI. Iniciaron una investigación contra mi papá. Llegamos entonces al año de 1999. Lo que hicieron, porque él era una gran amenaza para mantener el secreto, fue sacarlo de escena en su cumpleaños número 64. Esto ocurrió en 1999, y luego, en septiembre de 1999, tuve la reacción al mehuelograma y mi experiencia de casi muerte. Solo para recapitular un poco, estaba asistiendo a la Iglesia Asamblea de Dios y era líder de alabanza antes de que todos esos recuerdos volvieran a mí y me abrumaran. En ese entonces, también estaba en la escuela de enfermería, así que lidió con la presión de la escuela de enfermería, además de ser esposa y madre de 3 hijos. Ahora, con todos esos recuerdos regresando, tenía que pasar por todo el proceso de recuperación. Durante un buen tiempo, todavía tenía múltiples personalidades o el trastorno disociativo de identidad. Entonces, tenía a mi persona enfermera, mi persona madre, la esposa y todo lo demás, más o menos separados, para poder continuar en la escuela de enfermería. Un día, en la iglesia, después de recordar todo, estábamos cantando una canción. No hay nadie como tú. Los niños sufridos están seguros en tus brazos. No hay nadie como tú. Cuando recordé lo que sucedió con Samuel, fue como si alguien me hubiera partido por la mitad y pasé 8 horas en el suelo, solo llorando. Intentaba ir a la iglesia, pero mi iglesia no entendía lo que me estaba pasando y no me ofrecieron apoyo. Pero, cuando esa canción sonó, caí de rodillas y empecé a llorar de nuevo. Y Jesús apareció para mí, sosteniendo a Samuel, con 3 meses de edad, en sus brazos. Él lo puso en mis brazos, ¿sabes? En el reino espiritual, porque estaba de rodillas, pero me levanté y lo sostuve. Y canté la canción e hice una pequeña danza con él, y cada vez que girábamos, él se volvía un poco más grande, y crecía ante mí. Esto ocurrió solo unos meses antes de que yo muriera. Entonces, tenía alrededor de 23 años cuando esa visión terminó y me expulsaron de la iglesia. Mi matrimonio no sobrevivió a todo esto, pero Jesús seguía allí, siempre fiel. Otra cosa que estaba pasando era que trabajaba en turnos de 12 horas en el hospital. Empecé a tener muchas quejas físicas y síntomas, como dolor en el cuello,
y me hicieron rayos X. Me preguntaban qué me había pasado, pero realmente nunca había pasado por nada, o al menos no lo recordaba. Cuando vi los rayos X, parecía que estaba mirando el cuerpo de otra persona, porque toda mi columna, la mayor parte de ella, incluyendo la columna cervical, las vértebras T7, T8 y L1 hacia abajo, estaban todas fracturadas. Eran fracturas antiguas, probablemente causadas por un impacto de alta velocidad. Mi cabeza se inclinaba hacia un lado, porque toda la parte izquierda de mi columna fue empujada hacia arriba, lo que causó fracturas de compresión masivas. Y, claro, ninguna de esas fracturas fue tratada. Había fracturas en las caderas y parte de mi hueso pélvico estaba completamente ausente. Ni siquiera estaba allí, cerca de la columna. Mi rostro parecía vidrio roto, de tanto que había sido fracturado. Mi nariz estaba severamente rota y, claro, no tengo memoria de lo que me sucedió. Cuando me preguntaron qué había sucedido, simplemente no sabía. Así fue como descubrí lo del cuello roto, antes de que los recuerdos volvieran. Fui a hacerme un mehuelograma, donde ponen un tinte en el espacio epidural de la columna, y tuve una reacción anafiláctica a eso. Mi cuerpo, cerebro y órganos internos se hincharon, y fui hospitalizada por eso. Después, tuve un sangrado interno, luego un infarto. Fue una secuencia de complicaciones. Estuve yendo y viniendo de la UCI y de la sala donde trabajaba. Mientras todo esto ocurría, una cascada de consecuencias de esa reacción. Estaba acostada en la cama y en ese punto ya habían identificado el sangrado interno. Estaba casi en una transfusión obligatoria y tenía problemas cardíacos. Usaba un monitor de telemetría, lo cual sabía operar por mi trabajo como enfermera. Sentí que mi corazón comenzaba a descompensarse. Parecía que estaba haciendo ejercicios aeróbicos. Entonces, apreté el botón de evento en el monitor y de repente, todo quedó en silencio. Mi corazón se calmó, pero me di cuenta de que ya no latía más. Me sentí bastante consciente de repente y pensé, espera, tampoco estoy respirando. No sentía ningún dolor y pensé, y no estoy luchando por respirar. Eso es extraño. Entonces, sentí la sensación familiar de que mi esencia, mi parte espiritual, se estaba alejando de las extremidades de mi cuerpo y concentrándose en el centro. De repente, estaba por encima de mi cama hospitalaria. Pensé, bueno, estoy muerta. No sabía que estaba tan enferma. Miré mi cuerpo y como soy enfermera pensé, creo que realmente estaba muy enferma. Podía ver a través de las paredes, suspendidas sobre mi cama, y vi a mi amiga en la estación de enfermeras, completamente desesperada. Escuché que se activaba el código azul. Noté que el carro de emergencia estaba estacionado en la puerta de mi habitación, pero no sabía eso. Simplemente no sabía que estaba tan enferma. Cuando me volví para mirar hacia arriba, mi hijo estaba frente a mí, envuelto en una esfera de luz blanca brillante. Estuvimos juntos allí, y lo llamé, Samuel, y corrí para abrazarlo. Fue una explosión de alegría, risas y abrazos. Finalmente pude sostenerlo. Por primera vez en mi vida, no sentía dolor. Había una paz absoluta, por primera vez, sin ansiedad. Fueron lágrimas de alegría, risas, y me alejé para mirarlo. Estaba más alto que yo, como suelen ser mis hijos, y me quedé allí, mirando su rostro, tratando de memorizar cada detalle. En sus ojos, vi que él había sido enseñado por el Señor. No hay otra manera de describirlo. Era sabio y entendía lo que estaba pasando en ese momento. No había nada más que amor por mí. Sentí tanta culpa por no recordarlo y por no haber podido rescatarlo. Sé que Dios permitió que plana y muriera para que pudiera estar con mi hijo, porque eso sanó toda esa culpa. Y pensé, ahora puedo pasar la eternidad conociéndote. Y entonces, él señaló y miré hacia la derecha. Un portal se estaba abriendo a lo lejos, como una ventana azul. Fue haciéndose más grande, y de repente estaba usando una visión de zoom, acercándome a ese portal para mirar dentro de él.
vi a Dios en su trono, y lo único que pude ver era desde la parte inferior de sus pantorrillas hacia abajo. Él estaba usando sandalias. El resto era solo nubes de gloria y colores indescriptibles. La luz era intensa y vibrante, y había una música constante, una luz creativa, indescriptible. Pero me di cuenta de que el suelo a los pies de Dios cambiaba de color, de acuerdo con la música que estaban cantando, que era Shout to the Lord. Con cada énfasis de la canción, los colores se movían y bailaban con la melodía, como si fuera un show de medio tiempo, cuando hacen efectos de luz. Pensé, wow, quiero ir allí. Entonces hice un zoom más cercano y me di cuenta de que esos colores en realidad eran millones de personas, sus vestiduras de adoración moviéndose conforme la música era cantada. Las personas eran tan altas como la parte inferior de las sandalias de Dios. Era como un suelo en movimiento, y eso debía ser una sala de adoración inmensa. Siendo líder de alabanza, pensé, estoy en casa, este es el lugar donde quiero estar. Esos pensamientos pasaban por mi cabeza. Solo quería estar en el suelo con esas personas, adorando a Dios. Te amo, Dios. No vi a Jesús allí, pero sabía que su presencia estaba allí, al igual que la presencia del Espíritu Santo estaba presente. Y pensé, voy a quedarme aquí. De repente, fui arrastrada de regreso y me vi de nuevo frente a mi hijo. Dije, pero quiero quedarme allí, quiero quedarme allí. Él dijo, mamá, necesitas regresar, tienes mucho trabajo que hacer. Traté de pensar en todos los argumentos posibles para quedarme, como, alguien puede hacer el trabajo por mí, pero él solo reía, diciendo, mamá, tienes que regresar, tienes mucho trabajo que hacer. Entonces, los rostros de mis hijos pasaron frente a mí. Tenían 7, 10 y 12 años. Amo a mis hijos, amo a mis nietos, y lo único que podría hacerme regresar era pensar en ellos. Entonces, finalmente dije, ok, pero mientras esté inconsciente quiero pasar más tiempo contigo. Y quería haber pensado más en, quiero ser curada milagrosamente cuando regrese, o algo así. Pero todo lo que pude pensar fue en estar con mi hijo. Así que, si iba a quedar inconsciente en el hospital, quería pasar más tiempo con él. Y entonces, me transformé en una bola de luz y de repente, regresé a mi cuerpo. El equipo de emergencia estaba entrando por la puerta, gracias a Dios, y no necesité RCP ni toda la rutina de reanimación. Estaba con dolor en ese momento, así que pude sentir el infarto, pero afortunadamente no necesitaron resucitarme. Fue muy sanador. Fue tan bueno que Dios permitió que eso sucediera, para que supiera que mi hijo había sido bien enseñado por el Señor. Él fue salvado del mal, de las cosas que podrían haberle sucedido si hubiera vivido. Lo que él pasó fue mucho más fácil que cualquier cosa que habría enfrentado si hubiera permanecido en este mundo. Tuvo la mejor vida posible. Tienes que elegir un lado o el otro. No hay forma de quedarte en el medio. O estarás del lado de Jesús, sirviéndole, que es la bondad, la pureza de Jesucristo. No somos puros, pero Él es el único camino. Eliges a Jesús, Él es el único. Él no acepta ningún otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. O tomas la otra elección. Tal vez tengas una fe diferente o ninguna fe, pero ya tomaste tu decisión. Estás separado de Jesús, y solo hay un lugar al que puedes ir después de dejar este mundo. Ese lugar es el infierno. También quiero decir esto. Nunca pensé que sería capaz de perdonar a mi papá o a esas personas. Muchas personas que quieren ayudar a sobrevivientes suelen decir, necesitas perdonar, y eso es un proceso. Necesitas permitirte sentir ira, lamentarte, pasar por esto, y al final, Dios te llevará a ese lugar. Yo comencé con Dios y pensé, estoy dispuesta, tal vez, a intentar perdonar. Y a medida que trabajábamos todo eso, y la ira que tenía, tuve que lidiar con mi ira hacia Dios, por lo que me vi obligada a vivir. Estaba enojada con Dios, y no entendía a Dios como un padre amoroso debido a mi papá. Y mi terapeuta, que era cristiano, se rió una vez y dijo, Cheryl,
Dios no tiene múltiples personalidades. Él es tres en uno. Si viste a Jesús, viste a Dios Padre. Y eso me hizo entender. Pero lleva tiempo. Te diré, cuando pienso en lo que pasé y lo que testifiqué, deseaba que nadie me hubiera ayudado, ni mi papá, ni el médico, ni nadie. Y le pregunté a Dios, ¿por qué no enviaste un rayo y quemaste a esas personas? ¿Por qué esto sigue pasando? ¿Por qué no simplemente los destruyes? Y él me respondió, Cheryl, tengo más misericordia y gracia por mis hijos perdidos en la punta de mi dedo meñique de lo que la mayoría de los cristianos quisiera que yo tuviera. Y en ese momento me di cuenta, es cierto, ellos son tus hijos, tú los creaste. Y entonces llegué a un punto con mi ira donde, finalmente, expurgué todo. Me senté en el suelo y no sentí nada más que paz. Simplemente dije, sin embargo, no mi voluntad, sino la tuya, sea hecha, y sé que tú usarás esto para bien. Sí, y Él lo ha usado. He hablado públicamente desde 2001 y he sido atacada espiritualmente por covens, brujas, hechiceros y cosas por el estilo. Pero sabes, soy una verdadera guerrera desde que tenía 8 años, y Dios me ha protegido. Principalmente, mi apellido fue alterado porque era requerido por los superiores de mis hijos en sus carreras, que eran militares y policías. Por eso, tengo un nombre ficticio, diferente a nuestro apellido. Sí, tuve que retirarme por motivos médicos. Los efectos a largo plazo de todos los daños que sufrí son bastante intensos. Sí, estoy viva. Estoy en mi tercer marcapasos. Tengo una línea central, PORT. Porque cuando estoy en crisis, mis venas colapsan, mi presión arterial cae, mi frecuencia cardíaca ahora es monitoreada por el marcapasos, pero no tengo acceso venoso, a menos que tenga el PORT. Así que, sí, tengo eso, y ahora estoy bastante limitada físicamente. Solo en el cielo tendremos esa cura completa. Ahora, debo decir que hubo algunos cambios milagrosos en mi cuerpo que solo Dios podría haber hecho. Tuve cesáreas para tener a mis hijos, y mis huesos pubianos estaban en una posición cruzada, formando una X uno sobre el otro. Después, en rayos X subsecuentes, estaban en la posición normal. Y no di a luz de forma natural. No pasé por el canal de parto, porque no había espacio suficiente. Pero Dios corrigió mis caderas y toda la región pélvica. Entonces, hubo milagros que ocurrieron en mi cuerpo, y mis médicos no saben qué pasó. Son un equipo de médicos muy divertido. Ellos dicen, no sabemos cómo sobreviviste, no sabemos cómo no moriste. Si no hubiera sido enfermera, no habría sido una defensora tan fuerte de mí misma, y probablemente me habrían matado unas 100 veces. Tienes que ser tu propio defensor, o al menos tener a alguien que lo sea, ¿verdad? Mi versículo favorito de la Biblia, que ha sido parte de mi vida, es Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Y Dios puso en mi corazón una visión. Desperté en una visión abierta, viendo un rancho para niños que están siendo rescatados de la violencia infantil. Y, por mi propia fuerza, no estoy calificada, pero sabes cómo es Dios. Él dijo, te he calificado. Así que ahora debería estar cuidando a mis nietos, pero hay planes para un rancho de sanación para esos niños, y el Padre dice, quiero que sea el cielo en la tierra para ellos, quiero que sean solo niños y disfruten de todo. Esa es la visión que Él plantó en mí. Tengo 61 años y necesito mucha sanación. Ahora estoy viviendo con beneficios por invalidez, pero esto puede cambiar con un simple movimiento de la mirada de Dios. Estoy ansiosa por ese tiempo. Él siempre tiene algo para que hagas. No abandones a Dios, Él no te abandona a ti. Y esto viene de alguien que ha pasado por más tortura, más dolor y más experiencias horribles que casi cualquiera, con un pequeño porcentaje de personas. Pero estamos viendo un aumento en el tráfico, un aumento en el uso de sustancias. He estado en ministerios para rescatar a aquellos que han sido violados, y esto ha aumentado. Estamos asociados, o no, con nuestro amigo Troy Brewer.
que rescata niños que están siendo secuestrados para prácticas abominables. Él me dijo, o ya me contó, que están más ocupados que nunca. Estamos en un punto donde los comportamientos y prácticas satánicas de todo tipo se han desatado. Pero aún así tenemos esperanza, no solo del cielo, sino también la esperanza de Jesucristo dentro de nosotros, para superar todos estos dolores y sufrimientos. Entonces, en este momento quiero orar y pido a todos que se unan a nosotros en oración. Señor, pedimos en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, que bendigas a todos con ese toque del cielo en la tierra, para aquellos que han pasado por violencias y sufrimientos similares a los que yo viví. Pedimos, Señor, que tú proveas el terreno, todos los recursos necesarios para que esto suceda. Pedimos por un toque de sanación sobre todos, sobre sus cuerpos, que tú puedas restaurar sus huesos rotos, que puedas hacer que todas las fracturas, tanto físicas como mentales, sanen en el nombre de Jesús. Y también oramos por ti, en este momento, si deseas recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Si estás cansado de no tener respuestas para tus preguntas, o si no sabes si irás al cielo, o si aún no crees que Dios es real, este es el momento de declarar a Jesús como tu Señor y Salvador, por lo que Él hizo en la cruz por ti. Él se sacrificó por ti. No fue alguien más quien lo sacrificó. Él podría haber llamado legiones de ángeles para salvarlo de la cruz, pero lo hizo sabiendo que tú, y no otra persona, eras digno de Él. Eres digno de Él, no importa lo que pienses de ti mismo, no importa qué tan lejos hayas llegado, no hay un punto en el que seas imperdonable. Entonces, ahora, solo recibe esto, declarando que necesitas ser perdonado y pidiendo perdón a Jesús. Di, querido Señor, he pecado, te he ofendido, he fallado, y sé que te sacrificaste en la cruz por mí. Señor, te pido que me recibas como mi Señor y Salvador, y que me llenes con tu Espíritu Santo, para que viva mi vida al servicio de ti, y solo a ti, Señor Jesús. Guíame con tu sabiduría y modela mi vida, para que te honre todos los días de mi vida. Te recibo y te confieso como mi Señor y Salvador, y confieso públicamente ante los demás que tú eres mi Señor y Salvador, en el nombre de Jesucristo. Hay una celebración en el cielo como nunca hemos visto en la tierra, por el hecho de que tú hayas orado esto por primera vez en tu vida. Venimos a ti en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Te agradecemos por este tiempo juntos, Señor. Te agradecemos porque, incluso en las peores circunstancias, Jesús puede ser glorificado. Te agradecemos por tu gracia y misericordia, incluso para los peores pecadores. Dios, no entendemos, de este lado del cielo, por qué ciertas cosas ocurren y muchos se quedan sin respuestas y con ira. Señor, ¿cómo pudiste permitir esto? Pero si tan solo nos acercamos a ti y tenemos una relación contigo, todo eso desaparece, y tu amor nos sana. Te agradecemos porque tú estás transformando todo en nuestras vidas para bien, así como Jesús lleva las marcas de lo que pasó. Mis cicatrices y las cicatrices de otras personas traen sanación para nuestros semejantes. Te agradecemos porque tu voluntad perfecta siempre está en nuestro mejor interés. Y nuevamente te glorificamos a ti, Jesús, por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Oh, la maravilla de lo que hiciste voluntariamente por nosotros. Te agradecemos por haber enviado tu Espíritu Santo para que podamos decir: ven, Espíritu Santo, llénanos, revívanos, báñanos con fuego, purifícanos de todos nuestros pecados, para que podamos seguir adelante con poder, ver vidas transformadas, ver niños rescatados y ver el día en que el cielo se manifieste en la tierra, a través de la gloria de Dios. Te agradecemos por este tiempo juntos. Te agradecemos porque tú nos das un futuro y una esperanza. En el nombre de Jesús, oramos. Amén, amén, amén. Ahora que has escuchado la historia de Cheryl, una mujer que pasó por un sufrimiento indescriptible, pero encontró en Jesús la fuerza para superar todo, es hora de reflexionar sobre lo que puedes hacer con este conocimiento. Si estás pasando por dificultades o luchas, tal vez te sientas perdido, sin dirección, pero sabes,
Jesús también tiene un plan para ti. Él está listo para sanarte, restaurarte y darte un propósito. ¿Estás dispuesto a permitir que Él entre en tu vida y transforme tus circunstancias? No importa lo difícil que haya sido tu pasado, lo que importa es la decisión que tomas ahora. ¿Estás listo para elegir el lado de Jesús? ¿O estás listo para dejar el sufrimiento atrás y vivir una vida plena con Él a tu lado? Piensa en ello. ¿Qué tienes que perder al abrir tu corazón a Jesús? ¿Qué tienes que ganar al permitir que Él guíe tus pasos y te ofrezca la sanación y la paz que tanto buscas? No postergues esa decisión. No esperes más para experimentar el amor de Dios en tu vida. Si sentiste algo en tu corazón al escuchar esta historia, si te sentiste tocado y quieres saber más sobre cómo aplicar esto en tu vida, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y no te pierdas más videos. Estamos aquí para caminar contigo, para enseñarte y apoyarte mientras creces en la fe y en el conocimiento del poder transformador de Jesús. ¿Ya tomaste tu decisión? Si aún tienes dudas, comparte tus preguntas en los comentarios. Estamos aquí para ayudarte a dar el siguiente paso en tu jornada de fe. Vamos juntos. Nací en una familia musulmana practicante. Hacía las 5 oraciones diarias y ya había leído todo el Corán. Cerca del final de mis estudios, comencé a asistir a escuelas que eran más radicales en el Islam, y yo mismo, debo admitirlo, me había convertido en un musulmán radical, un extremista. Una noche tuve un sueño muy impactante. Mientras dormía, vi una luz extraordinaria, encantadora, reconfortante, sobrenatural. Fui a hablar con un imán, le conté sobre el sueño y la luz, y él me dijo: fue Mahoma. Mahoma vino a visitarte. Trata de entender qué quiere de ti. A partir de ese momento, decidí profundizar más en el Islam. En ese momento, sentí que algo extraordinario había sucedido. Algo providencial. Dios, de alguna manera, estaba interviniendo en mi vida, invitándome a leer la Biblia para que pudiera descubrir quién era Cristo. Ese día comencé a leer el Evangelio, y simplemente no podía parar. Leía, y el tiempo pasaba sin que me diera cuenta. Ni siquiera sentía sueño. Era como si algo me atrajera hacia esa lectura. Sentía una fascinación, una necesidad de conocer todo. También entendí que, cuando me despertaba con esa frase en la cabeza, deja todo y sígueme, era Jesús quien me estaba hablando. Todo empezó a tener sentido. En ese sueño, comprendí quién era esa luz. Era Jesucristo. Pero temía por mi vida. Necesitaba ser cauteloso. En el Islam existe una enseñanza de que quien mata a un musulmán que ha abandonado el Islam, esa persona gana el paraíso. En otras palabras, quien deja el Islam debe ser muerto, y quien lo mata va directamente al paraíso. Esto significa que, como musulmán convertido al cristianismo, matarme sería considerado un acto sagrado, completamente permitido, incluso incentivado. Si te has sentido tocado por este testimonio y quieres ver esta historia y más historias como esta, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos experiencias poderosas que pueden transformar vidas y fortalecer la fe. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita para recibir notificaciones y únete a nuestra comunidad de fe y esperanza.